Buenos días a todos los presentes. En nombre de la Junta Directiva de Asopupa y del Comité de Capacitaciones, agradecemos a todos por acompañarnos la mañana de hoy y damos inicio a la capacitación Obligaciones del sector fiduciario y de valores en el intercambio de información en materia fiscal, FATCA y CRS. Tenemos el honor de que nos acompañe como expositora el día de hoy la licenciada Laura Barrios, socia del área de planificación patrimonial y servicios corporativos de la firma de abogados Morgan & Morgan. La licenciada Barrios es experta en tratados tributarios y reportes CRS y FATCA. Ha sido asesora del gobierno panameño en negociaciones de tratados tributarios y en la implementación de regulaciones y políticas fiscales de transparencia que favorecen a la jurisdicción de Panamá. También nos acompañará la mañana de hoy la licenciada Birmania Brown, gerente de cumplimiento y riesgo de MMG Trust, empresa fiduciaria, quien forma parte del comité de capacitaciones Asocupa y estará moderando las preguntas y las interrogantes que tengan la mañana de hoy. Les agradecemos que escriban sus preguntas en el chat y las mismas serán respondidas al final de la exposición de la licenciada Barrios. Muchas gracias, licenciada. Tiene paso a su presentación. Hola, buenos días. Bueno, como siempre que es un gusto para mí poderles hacer esta presentación sobre CRS y FATCA. La presentación de hoy va a ir un poco más en detalle, no es tan general sobre qué es el estándar y eso, sí va a haber un poquito de antecedentes, pero principalmente vamos a ir a discutir los temas que causan algún tipo de controversia en las fundaciones, disculpen, en los fideicomisos y en los reportes que tiene que hacer el fiduciario, así como en los temas de los reportes de los asesores de inversión y de las casas de valores. De todas maneras, si tienen alguna consulta que ya sea más general, igual la pueden poner en el chat, porque para el beneficio de todos, pues la puedo contestar y así pues nos vamos todos con esa información. Entonces, el material es un poquito denso, porque este tema en sí es un poquito denso. Así que voy a iniciar y voy a tratar de ir explicando cada filmina lo más rápido posible para darles espacio a que tengan un buen espacio de preguntas y respuestas, ya que creo que todos nos vamos a beneficiar de la experiencia que tengan ustedes con algún caso en particular, que podamos entonces darle respuesta a las inquietudes y de esa manera todos se benefician de la información y podemos compartir las experiencias en el tema. Así que empiezo mi presentación y bueno, ya las preguntas ya las ponen en el chat y las contestamos al final. A manera de breve introducción, bueno, la mayoría de ustedes como oficiales de cumplimiento pues ya deben saber que desde el 2016 en Panamá se incluyó en nuestro marco legal una normativa que, además de contemplar el intercambio previo de requerimientos, contempla el intercambio de información automático y crea obligaciones para un tipo de entidades que denomina instituciones financieras. El objeto de la ley es precisamente crear obligaciones para este tipo de entidades para que recopilen información y reporten información sobre sus cuentavientes. El marco con Estados Unidos está reglamentado mediante el acuerdo intergubernamental entre Estados Unidos y Panamá para la aplicación de FATCA, y el marco CRS, que es lo que aplica con los otros países, está enmarcado de manera internacional dentro del acuerdo MAC y el acuerdo entre autoridades competentes, el MCAA. Ambos acuerdos, tanto el MAC como el MCAA, son multilaterales. Desde el 2018, Panamá empezó a intercambiar información con todos los países, incluyendo Estados Unidos, todos los países incluidos en su lista de jurisdicciones reportables. Yo creo que es importante mencionar que la lista de jurisdicciones reportables, es decir, la lista de las jurisdicciones sobre las cuales hay que enviar información, y más adelante vamos a ver qué tipo de información y en qué casos, se actualiza todos los años. Es decir, todos los años se emite un decreto ejecutivo que incluye la lista de jurisdicciones reportables y los oficiales de cumplimiento o
o las personas encargadas de hacer el reporte, pues deben supervisar que la información que se reporte sea la de las personas o entidades residentes en las jurisdicciones que están publicadas en la lista. ¿Cómo funciona el intercambio? Y esto sí es a manera súper breve, porque entiendo que todos deben estar familiarizados, pero de todas maneras no está de más hacer un repaso. Vamos a suponer que el país A es Panamá y el país B es Colombia. Entonces, yo en el país A tengo que recopilar información sobre los cuentavientes que son residentes en el país B. Tengo que, la institución financiera está obligada a hacer su debida diligencia y recopilar esta información y remitirla a su autoridad fiscal, que en el caso de Panamá es la DGI, para que la intercambie con la autoridad fiscal de todas las jurisdicciones que están incluidas en nuestra lista. Entonces, es un proceso interno de normativa interna, que es la ley 51 y el decreto ejecutivo que la regula, que obliga a las instituciones financieras a recopilar esta información y enviar los reportes a la autoridad tributaria de su propia jurisdicción, y luego la autoridad tributaria la intercambia. Este intercambio funciona igual para FATCA y para CRS, es decir, al haber firmado Panamá un acuerdo intergubernamental modelo 1, significa que las instituciones financieras panameñas no tienen obligación de enviar información directamente al IRS y tienen que enviarla a su autoridad tributaria, que es la DGI, y es la DGI quien la intercambia con el IRS. Esto no es así en todas las jurisdicciones, porque hay jurisdicciones que no cuentan con un acuerdo y hay jurisdicciones que tienen otro tipo de modelo que sí obliga a que se envíe la información directamente al IRS. Entonces, ¿cuáles son estas obligaciones de las instituciones financieras que están incluidas en la Ley 51 y en el decreto? Pues principalmente, y diría yo que la más sencilla, es el registro ante la autoridad competente. Todas las instituciones financieras panameñas sujetas a reportar tienen que registrarse en el portal de la autoridad competente de la DGI. Deben hacer la debida diligencia para efectos de CRS y FATCA para identificar a las personas reportables. Deben tener un manual que establezca las políticas y los procedimientos para cumplir con las obligaciones de reporte. Deben tener un programa de cumplimiento o añadir estas obligaciones a su programa de cumplimiento. Deben hacer los reportes y mantener la información por un periodo establecido. Y además, dentro de ese manual deben haber ciertas medidas para mantener la confidencialidad de esta información. En Panamá, aún que sea de mi conocimiento, no se ha revisado que las instituciones financieras tengan el manual para cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, en otras jurisdicciones es muy común que la autoridad tributaria, pues, pida el manual de las instituciones financieras, y es la manera más fácil de verificar si, aunque sea, hay algún tipo de programas de cumplimiento. Entonces, esto es algo que, pues, nosotros, o yo estimo que en los próximos años es algo que la autoridad tributaria o los reguladores a quienes se ha delegado esta supervisión se encarguen de solicitar estos manuales a las entidades que califiquen como instituciones financieras. Vale la pena aclarar que el solo hecho, y lo vamos a ver más adelante, que el solo hecho de tener una licencia y estar regulado no hace que la entidad califique como una institución financiera para efectos del estándar FATCA y del estándar CRS de intercambio de información. Se deben cumplir otros requisitos. Entonces, en esta capacitación, pues vamos a hablar principalmente de estas dos categorías de instituciones financieras, que son las entidades de inversión. ¿Quiénes califican como una institución financiera del tipo entidad de inversión? Los fiduciarios, los asesores de inversión y los fideicomisos. En algunos casos, los fideicomisos. Vamos a ver más adelante qué características tienen que tener estos fideicomisos para que se puedan catalogar
como entidades financieras. ¿Por qué es importante saber quién es una institución financiera y quién no? Porque únicamente las instituciones financieras están obligadas, bajo la normativa, a hacer los reportes automáticos. Entonces, yo tengo que saber si yo como entidad o si alguno de mis vehículos, en el caso de los fideicomisos, tienen esta calificación de institución financiera, porque eso significa que tienen que cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 51 y en el decreto que la regula. Otro tipo de institución financiera que vamos a ver hoy son las instituciones de custodia, que vendrían siendo las casas de valores. Las instituciones financieras, como ven, son las clásicas, una institución de custodia, que serían las casas de valores, una institución de depósito, que vendrían siendo los bancos, las entidades de inversión, que son todos los que manejan patrimonio para terceros, y las compañías de seguros. Vamos a iniciar viendo la parte de los fideicomisos y los fiduciarios. No sé los organizadores si quieren, sé que dijimos que las preguntas para el final, pero como está por partes, de repente podemos hacer una pequeña ronda de preguntas una vez terminemos la parte de los fiduciarios y los fideicomisos y luego pasamos a la parte de los asesores de inversión y las casas de valores para poder que no pase tanto tiempo entre la presentación y las consultas y ya lo tengan más fresco. No sé si les parece ok, Birmania. De acuerdo, Laura. Y aprovecho antes que te metas ya de lleno en los fideicomisos. Tenemos una pregunta de Marcos Mora que nos pregunta cuál es el estándar o el modelo que usamos para reportar en Panamá a la DGI en el caso de FATCA. Panamá tiene un Model 1. El Acuerdo de Panamá es un modelo tipo 1. Y eso quiere decir entonces que, como explicaste anteriormente, Panamá va a reportar directamente a su entidad, que es la DGI, y luego pues la DGI sería el encargado de enviar la información a el IRS. Correcto. El acuerdo, el acuerdo de reporte modelo 1 indica que la autoridad, la institución financiera debe registrarse ante la IRS únicamente para la obtención de su GIN number. Pero los reportes de las personas que se identifiquen como residentes que son US person de acuerdo al acuerdo que pasó aquí mediante ley, se deben enviar únicamente a la autoridad tributaria, es decir, a la DGI. Y la DGI es quien va a intercambiar esa información. No sé si eso quedó claro. Sí, perfecto. Entonces ya podríamos avanzar en los temas de fideicomiso. Ok, listo. Entonces, aquí tenemos la definición y se las quise poner para que podamos entender y discutir por qué un fiduciario es una institución financiera para efectos del estándar tanto de FATCA como de CRS. Cuando hay alguna diferencia entre FATCA y CRS, yo la voy a mencionar. De lo contrario, estas definiciones son básicamente las mismas, ya que el estándar de CRS está basado en FATCA. O sea que copia básicamente todo, salvo algunas diferencias muy puntuales. Entonces, para efectos de las definiciones son las mismas en ambos estándares. Entonces, aquí tenemos aquí tenemos la definición de entidad de inversión. Y vemos que la definición de entidad de inversión, que es un tipo de institución financiera, es toda entidad que maneje algún tipo de patrimonio para terceros. Eso está visto en 3 puntos, los pueden ver ahí en la presentación, no los voy a leer, pero es básicamente el manejo de activos financieros en nombre de un tercero, es decir, en nombre de un cliente. O en el B, que luego lo vamos a ver para los fideicomisos, es una entidad que sus ingresos vienen principalmente de activos financieros y además esos activos financieros son gestionados por otra entidad financiera. Obviamente que vamos a ver ejemplos de esto para que les quede más claro. Pero en el caso de los fiduciarios, cuando su principal función es, porque acá hablamos de actividad económica principal. Y actividad económica principal significa que 50% o más de sus ingresos vengan de la administración o gestión de activos financieros o dinero en nombre de terceros.
¿qué significa esto? Si yo soy un fiduciario y la mayor parte de mis ingresos viene de la administración de un patrimonio que tiene activos financieros para un cliente, que en este caso es el fideicomiso, entonces yo soy una institución financiera. Les pongo un ejemplo. Yo soy un fiduciario y la mayor parte de mis ingresos viene de administrar el patrimonio de fideicomisos que tienen acciones. Las acciones son un tipo de activo financiero. O de fideicomisos que tienen una cuenta bancaria con un portafolio de inversión. Los portafolios de inversión contienen activos financieros. Entonces, si yo soy un fiduciario y más del 50% de mis ingresos o de mi actividad principal viene de esta actividad de administración o gestión de activos financieros para un tercero, porque no son míos, son del fideicomiso. Entonces, yo administro ese patrimonio que contiene activos financieros para un tercero que es mi cliente y la mayor parte de mis ingresos viene de esa actividad. Entonces, yo soy una entidad de inversión, por ende, soy una institución financiera y por ende tengo obligaciones bajo la ley 51 y el decreto que la regula. ¿Cuáles son las obligaciones del fiduciario como entidad de inversión? Vamos a ver que la ley 51, como muchos de ustedes deben saber, pues tiene las obligaciones que ya vimos y una de las obligaciones principales es identificar a mis cuentavientes para determinar si mi cuentaviente es una persona reportable o no. Entonces, yo para eso tengo que saber, ok, ya llegamos a la conclusión que soy un fiduciario que califico como una institución financiera y por ende tengo obligación de identificar a mis cuentavientes y determinar si son personas reportables. Vamos a la definición de cuentaviente y es toda persona que tenga una cuenta financiera en una institución financiera. Y luego voy a la definición de cuenta financiera. Y la definición de cuenta financiera me dice que en el caso de una entidad de inversión, ya sé que los fiduciarios son entidades de inversión, es toda participación en el capital, pero me especifica que no incluye una participación en el capital de una entidad que su principal actividad es administrar activos depositados en nombre del cliente de una institución financiera distinta de dicha entidad. Y ahora vamos a lo vamos a trasladar a un ejemplo. Ok, yo soy un fiduciario. Entonces, en el caso de un fiduciario, sería toda participación en el capital o deuda en el fiduciario, es decir, los accionistas del fiduciario. Pero me están diciendo después que no incluye este tipo de participaciones en una entidad de inversión solo por el hecho, o sea, si esta entidad de inversión es una entidad de inversión solo por el hecho de administrar activos financieros para terceros. Entonces, la conclusión de esto, y por favor, aquí si me hacen las preguntas en el momento si las tienen, es que yo soy un fiduciario y soy un fiduciario únicamente porque administro activos financieros en nombre de un cliente. Entonces, las personas que tienen participación en el capital, es decir, acciones en el fiduciario, no entran dentro de la definición de cuenta financiera. Entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos llegar a esto? Que el fiduciario como institución financiera no tiene cuentavientes y no tiene obligación de reporte. Y es una conclusión que estamos llegando en base a la normativa de intercambio de información, pero si la analizan es bastante obvia. Si alguien te pregunta si un fiduciario tiene cuentavientes, pues no tiene. Entonces, aquí estamos siguiendo el hilo de lo que dice la ley 51 para llegar a la conclusión de que en realidad el fiduciario como fiduciario no tiene obligaciones de reporte porque no tiene cuentavientes. Y como el estándar y la ley me obliga a identificar a mis cuentavientes para ver si son personas reportables, entonces yo no tengo cuentavientes, yo no tengo nada que reportar. Eso sí, la legislación panameña obliga a todas las instituciones financieras que no tengan cuentas que reportar a enviar un reporte nulo, es decir, un nil return, que se meten en la página del portal e indican que no hay cuentas que reportar para ninguna jurisdicción. Esto se debe hacer anualmente. Ojo, vamos a ver más adelante que el fiduciario
sí tiene ciertas obligaciones por las cuales no se entiende en la normativa que es responsable directamente, pero ¿quién más va a ser el responsable de cumplir con las obligaciones de un fideicomiso si no es el fiduciario? A esta conclusión ya llegamos por otras normas, no las de SRS, porque las SRS le crean obligaciones a los fiduciarios y a los fideicomisos, pero no indican explícitamente que el fiduciario es el responsable por los reportes de los fideicomisos, y eso lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces ya llegamos a la conclusión esta, que el fiduciario como institución financiera no tiene cuentavientes y por lo tanto no tiene obligación de identificar a estos cuentavientes y hacer toda la vida de diligencia, etcétera, etcétera, para poder determinar si son personas reportables o no. Pero ¿qué pasa con los fideicomisos que ese fiduciario administra o para los cuales presta servicios? Ahora vamos a analizar la situación de los fideicomisos. Como les comenté, la ley no indica explícitamente que es el fiduciario quien tiene que hacer los reportes de un fideicomiso cuando el fideicomiso se cataloga como entidad de inversión. Sin embargo, por otras normativas podemos llegar a la conclusión que el representante del fideicomiso es el fiduciario y por ende es la persona responsable de cumplir con las obligaciones que tiene el fideicomiso en base a la ley 51. Entonces, ahora vamos a repetir la definición de entidad de inversión aplicable al fideicomiso. Y vamos a ver que en la sección B habla de que una entidad de inversión es toda entidad cuya renta bruta procede principalmente de actividades de inversión, reinversión o negociación de activos financieros si la entidad está gestionada por otra entidad que es una institución de depósito, una institución de custodia, una compañía de seguros o una entidad de inversión. Y ahora vamos a trasladar eso a un ejemplo. Yo tengo un fideicomiso que tiene una cuenta de banco y esta cuenta de banco es un portafolio de inversión. Entonces, este fideicomiso mantiene activos financieros, recibe sus ingresos principalmente, más del 50% de ese portafolio de inversión que contiene activos financieros. Entonces, y además, el fiduciario tiene la discrecionalidad para el manejo de estos activos. Entonces, eso es una entidad financiera y aquí les puse las siglas que van a ver en los formularios, que es un Professionally Managed Investment Entity. Es decir, es una entidad financiera que está manejada profesionalmente. Es decir, yo tengo mi fideicomiso y les voy a poner otro ejemplo que es bastante común. El fideicomiso como tal también le puede dar un mandato discrecional al banco, donde tiene la cuenta de banco, para que maneje discrecionalmente la cuenta. Es decir, el banco tiene un mandato para comprar, vender acciones, bonos, etcétera. Entonces, ese fideicomiso recibe la mayor parte de sus ingresos de activos financieros, de inversión en activos financieros, y además el fideicomiso es gestionado profesionalmente por otra entidad financiera, que sería en este caso el banco, que es una institución de depósito. Y si quien gestiona discrecionalmente estos activos es el fiduciario, entonces sería gestionado por otra entidad financiera que es una entidad de inversión. ¿Qué pasa si tengo un fideicomiso bajo estas características que no tiene un manejo discrecional de sus activos? Es decir, ninguna entidad financiera tiene la capacidad de manejar discrecionalmente los activos y los activos son manejados por el fideicomitente o por un protector personal natural. En ese caso, el fideicomiso no es una entidad financiera y ni el fideicomiso como tal, ni el fiduciario tienen obligaciones de reporte sobre ese fideicomiso. Solamente hay obligaciones de reporte sobre el fideicomiso que califica como institución financiera. Si el fideicomiso tiene otro tipo de clasificación de acuerdo a los estándares FATCA o CRS, la obligación de reporte le corresponde a la institución financiera donde el fideicomiso tenga la cuenta. Es decir, yo tengo un fideicomiso que es gestionado, todos sus activos son gestionados por el fideicomitente. Ese fideicomiso no se clasifica como una entidad financiera y por ende
el banco donde ese fideicomiso tenga la cuenta es el responsable de hacer el reporte. Ni el fiduciario ni el fideicomiso como tal tienen obligaciones de reporte. Entonces, vamos al ejemplo en el que el fideicomiso sí se clasifica como una entidad financiera del tipo entidad de inversión. Entonces voy a hacer el mismo ejercicio. ¿Quién es mi cuentaviente? ¿Quién es el cuentaviente para ese fideicomiso? Es toda persona que es titular de una cuenta financiera. ¿Y qué es ser titular de una cuenta financiera? En el caso de entidades de inversión, es toda participación en el capital. Como el fideicomiso no brinda servicios para terceros, no le aplica la excepción que tiene la definición de fiduciario. Entonces me voy a la definición de participación en el capital. ¿Qué es tener participación en el capital? Y vemos que en los casos de fideicomisos otros, es básicamente todos los participantes, es decir, el fideicomitente, el beneficiario, cualquier otra persona natural que ejerza control efectivo. Entonces aquí vienen las preguntas. ¿Qué pasa con un protector? El Q&A de la OCDE indica que los protectores son reportados en todos los casos independientemente de si ejerzan control o no. Sin embargo, hay en vista de que eso no es fuente de derecho aquí en Panamá, realmente, si nos vamos estrictamente a la norma, cuando un fideicomiso es una entidad financiera, el protector únicamente debería ser reportado en el caso de que ejerza control efectivo sobre el fideicomiso. Si es un protector que no ejerce control efectivo, entonces no se debería reportar. Entonces, vamos a ir a las clasificaciones para FATCA y CRS de los fideicomisos y cómo se reporta. Yo estoy basándome en que la mayoría o todos los que están aquí pues conocen la clasificación de las entidades. Los fideicomisos, como cualquier otra entidad, y es que para efectos del estándar FATCA y CRS se deben tratar como una entidad, tienen que clasificarse de acuerdo a las 3 clasificaciones que da la entidad. Una entidad no financiera activa, una entidad no financiera pasiva y una entidad financiera. Las entidades no financieras activas son las entidades operativas. Entonces estamos dejando eso por fuera. Entonces, si un fideicomiso se clasifica como una entidad no financiera pasiva para FATCA y para CRS, ¿quién lo reporta? Lo reporta la institución financiera donde mantenga la cuenta, ejemplo, el banco. Si el fideicomiso se clasifica como una entidad financiera, ¿quién lo reporta? Lo reporta el fiduciario. Y vamos a ver de qué maneras lo puede reportar el fiduciario. Y están estas partes. El fiduciario puede registrar al fideicomiso directamente y hacer un reporte que queda en cabeza del fideicomiso, o se puede tratar como un trustee documented trust, es decir, que el fiduciario reporta a ese fideicomiso bajo su paraguas. Esto en la normativa, en papel, se puede hacer para FATCA y para CRS. Lamentablemente, nuestro portal para CRS no permite esto, y aunque sea un trustee documented trust, debe registrarse al fideicomiso independientemente. Aquí les pongo en rojo, que creo que está un poco chico y no se ve, pero en el caso de FATCA hay una tercera opción, y la tercera opción es cuando el fideicomiso tiene un sponsor. Entonces vemos, si yo soy un fideicomiso que soy una entidad financiera, me tengo que autorreportar. Me puede reportar el fiduciario como un trustee documented trust, puedo registrar el fideicomiso directamente para hacer un autorreporte, o el fideicomiso puede obtener un contrato de sponsor con un sponsor para FATCA, y es el sponsor el responsable de hacer el reporte. Todos estos reportes, tanto para FATCA como para CRS, se hacen en el portal de la DGI. Entonces, ¿a quién se reporta en estos casos? Si el fideicomiso está catalogado como una entidad no financiera pasiva, se va a reportar al fideicomitente, al fiduciario, a los beneficiarios, al protector y a cualquier persona que ejerza control. En el caso de los fideicomisos que están catalogados como una entidad no financiera pasiva,
sí queda muy claro en la normativa que el protector es reportable independientemente de si ejerza control o no, porque está mencionado explícitamente. En cambio, en la definición de participación en el capital, que es a quien se reporta cuando un fideicomiso es una entidad financiera, solamente se menciona a los fideicomisos, al fideicomitente y a los beneficiarios. Es decir, que cualquier persona que ejerza control, además debe ser reportada. Lo que nos lleva a la conclusión de que si un protector no ejerce control, ni está mencionado explícitamente, ni es cualquier persona que ejerza control y por ende no se debe realizar un reporte sobre este protector. Entonces, vamos a la siguiente parte. En cualquier momento pueden alzar la mano. Vamos a la siguiente parte perdón, las deben poner en la pestaña de Q&A. Entonces, los fideicomisos, pues para FATCA y CRS tienen esta clasificación y sé que esta parte la incluí porque sé que para el estándar de FATCA principalmente, pues hay bastante confusión en cuanto a cómo se llenan los formularios W8, sobre todo porque ese formulario tiene clasificaciones que son de la normativa interna de Estados Unidos y no necesariamente todo el mundo tiene conocimiento de estos. Entonces, aquí les hago un simple resumen sobre los tipos de clasificación que puede tener un fideicomiso en el Form W8 y qué formulario W8 debe firmar. Se debe firmar de acuerdo a cada caso. Ok, un fideicomiso que tiene las características de que todos sus ingresos deben ser distribuidos anualmente al beneficiario va a ser un Simple Trust. El Simple Trust, de acuerdo a la legislación norteamericana, está catalogado como un flow-through entity. ¿Eso qué significa? Que no se considera que este fideicomiso es el beneficiario final de los activos. Entonces, si no se considera que este fideicomiso es el beneficiario final de los activos, se firma un W8 IMI. El fideicomiso va a firmar un W8 IMI y además todos los participantes del fideicomiso van a tener que firmar un W8 o un W9 en el caso de que sean personas que califiquen como US person. Si el fideicomiso mantiene al fideicomitente como beneficiario o el fideicomitente retiene el control del fideicomiso, también se va a catalogar como un flow-through entity y va a tener que firmar un W8 IMI y en el W8 BEN se debe indicar que es un grantor trust. Todos los participantes van a tener que firmar un W8 o un W9 porque no se considera que este fideicomiso es el beneficiario final de los activos. Un complex trust es un trust que no se califica como simple ni como grantor. La mayoría de los fideicomisos que estén catalogados como entidad financiera van a ser un complex trust porque se entiende que el control lo tiene un tercero, que es el fiduciario. Entonces, los complex trusts sí son catalogados como beneficiarios finales de los activos para efectos de la normativa de Estados Unidos. Y por ende, se firma un W8 BEN y no hay que firmar más formularios para los participantes del fideicomiso. Esto es para cuando ustedes como fiduciarios estén completando los formularios de sus fideicomisos ante los bancos. Entonces, vamos a las conclusiones. Las conclusiones sobre el tema de fideicomiso, y aquí se les voy a pedir que después de esto, si tienen alguna consulta, la hagan, es que para los efectos de FATCA y CRS, los fideicomisos, a pesar de ser un contrato, deben tratarse como una entidad, es decir, que se debe clasificar de acuerdo a las clasificaciones que tiene el estándar para las entidades y se debe hacer el reporte de acuerdo a eso. Es decir, se deben clasificar como entidades no financieras pasivas o como instituciones financieras. Si los fideicomisos son entidades no financieras pasivas, entonces el banco como institución de depósito o cualquier otra entidad donde tengan una cuenta es el responsable del reporte. Si los fideicomisos se clasifican como una institución financiera, que es professionally managed, existen dos opciones. El propio fideicomiso se registra y se reporta para fines de FATCA y CRS, o el fiduciario se registra y reporta en nombre del fideicomiso y el fideicomiso se clasifica como un trustee documented trust.
Para que un fideicomiso se clasifique como una entidad financiera, debe cumplir con 2 requisitos que los vimos en la definición. Sus activos deben ser manejados discrecionalmente por otra entidad financiera y al menos el 50% de sus ingresos deben ser atribuibles a activos financieros. Es decir, tengo un portafolio, tengo acciones, etc. La legislación de Panamá incluye explícitamente el comentario de la OCDE para la prueba de gestionado por. Es decir, una entidad solamente se considera gestionada por otra entidad si la entidad que la gestiona tiene facultades discrecionales para gestionar esos activos. Y además, de acuerdo con la legislación panameña, y esto es importante a la hora de llenar los formularios de FATCA y CRS, los fideicomisos, que son entidades financieras, van a considerarse residentes de la jurisdicción en la que el fiduciario sea residente, salvo que el fideicomiso como tal sea residente en otra jurisdicción porque tiene algún tipo de operación allá, que van a ser en los casos mínimos. O sea que por regla general, un fideicomiso va a ser residente de la jurisdicción en la que el fiduciario es residente. Y con eso finalizamos la parte de los fideicomisos. Y ahí sí les voy a pedir que si tienen alguna consulta la pongan. Yo no creo que yo pueda ver el chat de Q&A, así que no sé si hay preguntas. Tenemos varias consultas, Laura. La primera es, estoy en una casa de valores y tengo una cuenta jurídica que fue creada como vehículo de inversión cuyo control es un fideicomiso irrevocable y discrecional. El trustee ejerce el control en su totalidad ya que la beneficiaria final desconoce de su existencia. Para tema de CRS, ¿a quién debe reportar? Ok, nada más para ver si entendí. Esto es una casa de valores que tiene una cuenta de custodia y el cuentaviente de la cuenta es un fideicomiso. O sea, la cuenta está abierta a nombre de un fideicomiso. ¿Sí? Es correcto. Un Ok, fideicomiso entonces, irrevocable y discrecional. ok, yo tengo que, lo primero es, si mi cuentaviente es un fideicomiso, entonces yo tengo que clasificar ese fideicomiso como, ¿de acuerdo? Y me voy a pasar aquí solamente para propósitos de contestar esta pregunta. Se me fue. Ok. Yo tengo que clasificar a mi fideicomiso como si fuera una persona jurídica. Entonces tengo que clasificarlo como activo, pasivo o entidad financiera. Muy poco probable que un fideicomiso sea una entidad activa. Entonces me quedan las entidades pasivas y las entidades financieras. Entonces, aquí vemos la definición, que no se las voy a leer, y este fideicomiso está manejado, sus activos están manejados discrecionalmente por otra entidad financiera. Si están manejados discrecionalmente por otra entidad financiera, entonces el fidei, yo voy a recibir una autocertificación indicando esto, pero si yo no la tengo y voy a hacer yo mi debida diligencia porque no estoy obligado para requerir la autocertificación en esta cuenta, entonces si este fideicomiso está gestionado discrecionalmente por otra entidad financiera, este fideicomiso es una institución financiera y por ende yo no tengo que reportar a nadie, porque las instituciones financieras se autorreportan y no y están excluidas dentro de la definición de persona reportable. Aquí vemos en las excepciones. Las excepciones incluyen sociedades cuyo capital se cotiza en bolsa y además de eso las instituciones financieras. Entonces, si yo como banco o como casa de valores tengo un cuentaviente que está clasificado como una entidad financiera, entonces yo no tengo que hacer reporte porque esa entidad financiera no es una persona reportable. De acuerdo. Creo que con eso queda aclarada la consulta. Antes comentábamos que para que un fideicomiso sea clasificado como una institución financiera tenía que cumplir 2 condiciones. La primera, que sus activos sean manejados profesionalmente de forma discrecional por una institución financiera, y la segunda, que al menos el 50% de sus activos sean activos financieros. ¿Puedes explicarnos un poquito más sobre el concepto de discrecionalidad y por qué es relevante determinar si el fideicomiso es discrecional para su clasificación y su reporte? Ok, aquí voy a hablar del concepto de discrecionalidad en 2 aspectos. O sea, ¿por qué es importante en los fideicomisos en 2 aspectos?
En el primer aspecto es importante la discrecionalidad que tenga el fiduciario o cualquier otra entidad financiera para el manejo de los activos, porque de eso depende mi clasificación. Si yo soy un fideicomiso donde otra entidad financiera tiene discrecionalidad, es decir, el fiduciario, por ejemplo, no tiene que preguntarle ni al fideicomitente, ni al beneficiario, ni absolutamente nada para la administración de los activos. Es decir, yo decido en qué invierto, yo decido cómo invierto, yo decido si invierto o no invierto. Eso es discreción en el manejo del activo. Es decir, yo administro ese patrimonio de acuerdo a lo que el fiduciario piensa, obviamente siempre y cuando se sigan los parámetros de buen padre de familia, etcétera, pero eso no tiene nada que ver con las normativas de CRS. Al final, si dentro del trust deed, si dentro del contrato del fideicomiso hay facultades discrecionales para el fiduciario para administrar los activos, es decir, el fiduciario puede decidir en qué activos financieros invierte, puede comprar y vender esos activos a su discreción sin tener que recibir la aprobación del fideicomitente o de un protector, entonces ese fideicomiso se va a catalogar como una entidad financiera. Es por eso que esa es la importancia de la discrecionalidad en cuanto a la administración de los activos. Igual con un asesor de inversión. Si yo firmo un contrato discrecional para el manejo, significa que el asesor de inversión o el banco puede comprar y vender, etcétera, sin ni siquiera preguntarle al fiduciario. O sea, lo va a hacer en base al mandato que ya tiene. Entonces, ahí hay discreción para el manejo de los activos financieros. Igual, un fiduciario que tiene acciones de una compañía y es el fiduciario quien ejerce el voto para estas acciones sin tener que consultar con el fideicomitente ni el protector, etcétera. Como las acciones son activos financieros, entonces eso también se cataloga como una entidad financiera. Entonces, aquí vemos que si hay discrecionalidad o no es relevante para la clasificación del fideicomiso, para determinar si el fideicomiso es una entidad no financiera pasiva o es una entidad no financiera, perdón, es una entidad financiera. ¿Y por qué es relevante la clasificación? Porque de eso depende quién se reporta y quién tiene la obligación de reportar. Entonces, para el tema de fideicomisos, también es relevante la discreción en base a los beneficiarios, que esa parte no la hemos mencionado porque esa parte es un poquito más técnica. Pero la legislación panameña se acogió a una opción del estándar que indica que los beneficiarios discrecionales solo son reportables en el año en el que reciben una distribución. Entonces, aquí hay otro tipo de discreción, es decir, el fiduciario o otra institución financiera, para determinar la clasificación del fideicomiso, debe fijarse si hay discreción en el manejo de los activos. Pero a la hora de hacer el reporte, si es una entidad financiera, el fideicomiso, entonces yo tengo que ver si esos beneficiarios son discrecionales o son mandatarios. Porque si son beneficiarios discrecionales, es decir, que si el fiduciario tiene la discreción de distribuirles o no distribuirles, entonces esos beneficiarios solo son reportables el año que reciben una distribución. Entonces aquí vemos que la discreción es relevante para la clasificación de la entidad y también es relevante para el tema de reportes de los beneficiarios. De acuerdo. ¿Qué sucede en el caso de los protectores de un fideicomiso discrecional? ¿Son reportados con la misma frecuencia en la que se realizan las distribuciones o son reportados anualmente? Un fideicomiso discrecional que se clasifique como una entidad financiera no debe reportar al protector, salvo que el protector ejerza control efectivo. Es decir, es muy difícil que un protector pueda ejercer control efectivo si el fideicomiso se califica como entidad financiera, porque quien tiene el control va a ser el fiduciario o otra entidad financiera, salvo que este protector sea una entidad financiera también, entonces ahí sí, pero no sería reportable porque es una institución financiera. Entonces, en realidad, y creo que esto lo tengo acá en la definición. Acá vemos, en el caso de que un fideicomiso se maneje discrecionalmente por otra entidad financiera, entonces el protector solamente debe ser reportado si ejerce control. Pero como la pregunta solamente me habla de discrecional, ¿qué pasa si es el protector quien tiene la discreción para administrar
esos activos. Entonces, el protector, eso va a ser un fideicomiso que se califica como una entidad no financiera pasiva y es el protector quien tiene ese control discrecional, pues el protector se reporta todos los años. De acuerdo. Nos preguntan también si hay obligación de obtener formularios de la serie WW8 y W9 en el caso de las instituciones panameñas, siendo que estos son formularios del IRS. No hay obligación de tener ese formulario específico. Tú puedes tener un formulario similar y es lo que hacen muchas instituciones financieras, pero la legislación panameña que adopta el acuerdo intergubernamental crea obligaciones también y en la ley 51 se hace referencia a que las instituciones financieras panameñas deben cumplir con las normativas de esa ley y esa ley pues sí requiere que se documente si hay personas identificadas como US person en el vehículo o como cuentavientes. Entonces, no lo tienes que hacer específicamente con un W8, pero tienes que tener un formulario que cumpla la función del W8. Gracias. Bueno, otra pregunta nos dice, en el caso de una casa de valores y un banco bajo su licencia fiduciaria que manejan fideicomisos cerrados de inversión, ¿quién tiene la responsabilidad de reportar al fideicomiso? ¿La fiduciaria o la casa de valores, considerando que los fideicomisos son cerrados y ni el fiduciario ni la casa de valores tienen discrecionalidad? Ok, si ni la casa de valores ni el banco tienen discreción, entonces estamos hablando, y no hay ninguna otra entidad financiera que tenga discreción, estamos hablando de un fideicomiso que se cataloga como una entidad no financiera pasiva. ¿Qué quiere decir? Que quien lo tenga como cuentaviente, es decir, el banco o la casa de valores, es quien debe realizar el reporte. O sea, pero no como fiduciario, sino en su rol de institución de depósito o institución de custodia. De acuerdo. En el caso de FATCA, ¿nos podrías ampliar un poquito cuál es el concepto de un disregard entity? Ok, el disregarded entity es distinto al flow-through entity en el sentido de que el disregarded entity normalmente van a ser entidades que no son tratadas como corporation. Es decir, estoy tratando de ir porque no sé si la pregunta va más por disregarded o flow-through, porque un disregarded entity es una entidad que tiene otro beneficial owner, así como lo son los simple trust y los grantor trust. O sea que para efectos de los fideicomisos serían estas entidades que no son catalogadas como el beneficial owner. Es decir, alguien más es el beneficial owner y por ende alguien más tiene que firmar el W8BNE. De acuerdo. Aquí lo tienen en la pantalla, que si se están refiriendo como disregarded a la flow-through, es decir, que a pesar de que tienen que firmar un IMI, yo no las tomo en cuenta como el beneficiario final, sino que necesito que alguien más se clasifique como el beneficiario final. Correcto, creo que con eso nos queda claro cuál es el concepto, que son pues sociedades que van a ser de alguna manera ignoradas y vamos a ver quién es el beneficiario final. Ahora quería preguntarte, en el caso de los fideicomisos, ¿por qué es importante conocer si son revocables o irrevocables? ¿Y qué pasa cuando el contrato de fideicomiso no lo especifica? Ok, para el tema de los fideicomisos sería importante saber si es revocable o no revocable para efectos de su clasificación para FATCA. Porque en realidad, como en el tema, y aquí lo pueden ver, el Simple Trust y el Grantor Trust, si el fideicomitente tiene la capacidad para revocar el fideicomiso, pues va a ser un Grantor Trust. Entonces, ya ahí vemos que eso significa que lo debo tratar como un flow-through entity, tengo que firmar un IMI, tengo que documentar a todos los participantes. Sin embargo, para temas de CRS, la irrevocabilidad de un fideicomiso es irrelevante en temas de reporte, porque el fideicomitente siempre debe ser reportado. Porque, ¿qué me dice la revocabilidad? Que el fideicomitente mantiene control.
Pero como la definición me indica que el fideicomitente siempre debe ser reportado, entonces es irrelevante si es irrevocable o no es irrevocable, porque la irrevocabilidad lo único que me indica es que el fideicomitente mantiene control. Pero si siempre tengo que reportar al fideicomitente, entonces la irrevocabilidad en un fideicomiso es completamente irrelevante para temas del reporte, porque al fideicomitente hay que reportarlo aunque no pueda revocar el fideicomiso. Muchas gracias, Laura. Entonces podemos avanzar y pasar al tema de las casas de valores. Ok. Bueno, vamos rapidito a ver al asesor de inversiones como entidad de inversión. Es bastante breve porque un asesor de inversión, a pesar de que maneja patrimonio para terceros y que sus ingresos vienen del manejo de este patrimonio para terceros, no, al igual que el fiduciario, ya aquí lo vamos a ver, ahí se lo resalté en rojo, pues realmente la labor de un asesor de inversiones es generalmente manejar la compra y venta o dar asesoría en cuanto a la compra y venta de instrumentos, incluso con mandatos de advisory o con mandatos discrecionales, pero la mayor parte de sus activos viene en administración o gestión de activos financieros para terceros o en la compra y venta dentro de un portafolio, etc. Entonces, un asesor de inversión sí se cataloga como una entidad de inversión y sí está catalogado como una entidad financiera, pero al igual que el fiduciario, no tiene cuentavientes, porque el asesor de inversión aquí está excluido. Al ser una entidad de inversión, se debe reportar a quien tiene participación en el capital. Pero la definición de participación en el capital o de cuenta financiera dice que no incluye la participación en el capital que se tenga o que tenga una entidad que solo es una entidad financiera por gestionar carteras en nombre de un cliente o manejar sus inversiones. Entonces, aquí podemos ver claramente que un asesor de inversión no tiene cuentavientes y por ende no tiene obligaciones de reporte a las personas a las que les presta servicios. Él como tal tiene obligación de registrarse como una institución financiera y de mandar un reporte nulo porque no tiene cuentas que reportar. Esto es súper breve porque sé que es una duda que a veces surge sobre si los asesores de inversión pues tienen alguna obligación de reportar a sus clientes y la respuesta es que no. Sus clientes tienen que autorreportarse en el caso de que sean una entidad financiera o tienen que ser reportados por la entidad financiera, ya sea de custodia o el banco en donde sus clientes tengan la cuenta abierta. Entonces, las casas de valores como una entidad financiera están catalogadas como entidades de custodia. Y aquí la definición es súper straightforward. Tienes que tener activos financieros por cuentas de terceros, es decir, las cuentas de custodia se entienden como los activos financieros que estén en esa cuenta, porque eso es lo que se está custodiando. Y aquí realmente, en esta definición, lo que hay que realmente prestarle atención es al nivel de ingresos que debo tener de custodia para ser considerado una institución de custodia. ¿Y por qué les hago énfasis en esto? Porque hay muchas entidades que tienen licencia de casas de valores, pero brindan otros servicios y sus ingresos en custodia per se son menores que el 20%. Entonces, si mis ingresos son menores del 20% de la renta bruta, entonces, a pesar de que yo tengo una licencia de casa de valores, no voy a ser una institución de custodia. Y hay una concepción equivocada de que solamente por el hecho de que tengo la licencia ya tengo las obligaciones, cuando la definición para hacer res y FATCA pues no hace referencia a ninguna licencia, sino que hace referencia a este threshold de ingresos del 20%. Entonces, si yo tengo licencia de casa de valores, pero resulta que bajo mi esquema mis ingresos no vienen o no superan el 20% los ingresos por la custodia, entonces yo no tengo obligaciones de registrarme como institución de custodia ante la DGI. Entonces, que han visto casos, o yo he visto casos en mi experiencia, de entidades que tienen la licencia, pero cuando va a ver sus estados financieros, pues realmente sus ingresos no superan o no son iguales al 20% de la actividad específica de custodia. Ojo, que cuando hablamos de ingresos por custodia, también incluyen los servicios que se brinden a las entidades para las que se brindan servicios de custodia.
Ok, aquí se me fue como un typo y es realmente las casas de valores. Las casas de valores, pues aquí como les dije, es súper straightforward. Las casas de valores, los titulares de la cuenta financiera son quienes van a ser los cuentavientes y la cuenta financiera es toda cuenta de custodia. O sea que es bastante más directo y las casas de valores como instituciones financieras, obviamente, de acuerdo a estas definiciones, sí tienen cuentavientes y entonces tienen que identificar a las personas reportables para identificar las cuentas reportables. Y aquí me voy a ir a la parte de las filminas que creo que son de beneficio para todos, que hablan sobre qué pasa, qué es una cuenta reportable. Ya me clasifiqué como una entidad de custodia y ya sé que tengo que hacer la debida diligencia sobre mis cuentavientes. Entonces tengo que identificar quiénes son mis cuentas reportables. Entonces, ¿quiénes son las cuentas reportables? Las cuentas que mantienen una o más personas reportables o una entidad no financiera pasiva con una o más personas controladoras que sea una entidad reportable. Entonces, cuando tengo un individuo es sencillo. Si el individuo es mi cuentaviente y el individuo es residente de una jurisdicción reportable, entonces es una persona reportable. ¿Qué pasa? ¿Qué es una jurisdicción reportable? Eso lo vimos ya. Son las jurisdicciones que están incluidas en la lista. ¿Y cuáles son las excepciones a la definición de persona reportable? Son entidades que cotizan en bolsa, entidades gubernamentales e instituciones financieras. Si mi cuentaviente es una persona jurídica y está clasificado como una entidad financiera, entonces ahí murió. Yo no tengo que reportar a esa entidad porque las entidades financieras o instituciones financieras están exceptuadas de la definición de persona reportable. Muchas veces, y les va a pasar como fiduciarios, que el banco les envía una autocertificación o también a las casas de valores también les va a pasar que piensan que tienen que documentar a quién es la persona que ejerce control de una institución financiera y eso no es así. Si tú tienes un fideicomiso o tienes una sociedad que está clasificada como institución financiera y te mandan una autocertificación diciendo que son una institución financiera, no hay que identificar a quién es la persona que ejerce control. La definición de persona que ejerce control únicamente aplica para las entidades no financieras pasivas. Si yo tengo suficientes motivos para pensar o tengo una autocertificación que indique que mi cuentaviente es una institución financiera, yo no tengo que realizar un reporte. Entonces, ¿qué pasa con las personas jurídicas? Como les dije, es súper fácil pensar si mis cuentavientes fueran todas personas naturales, pues el estándar de la ley tuvieran dos líneas, realmente. Porque si este individuo es residente fiscal de una jurisdicción que es reportable, ya sé que tengo que hacer el reporte. La cosa se complica aún más y pensaría yo que para clientes sofisticados es en la mayoría de los casos cuando mi cuentaviente es una entidad. Y por entidad debo incluir a las sociedades, fundaciones, fideicomisos, etc. Entonces, cuando mi cuentaviente es una entidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si mi cuentaviente es una entidad, tengo que clasificarla sí o sí. Tengo que tener una clasificación, ya sea mediante la autocertificación, si hay obligación de tenerla, o mediante mi debida diligencia. Entonces, yo tengo que identificar cómo yo clasifico a esta entidad. Si la clasifico como una entidad no financiera activa, como una entidad no financiera pasiva o como una entidad financiera. Entonces, aquí vemos que las entidades activas van a ser principalmente las entidades operativas comercialmente, ya que más del 50% de sus activos y más del 50% de sus ingresos deben venir de renta activa, es decir, renta que no es pasiva, y luego les puedo mencionar un poquito la definición de renta pasiva para que la tengan. Pero realmente van a ser las entidades que tienen alguna operación comercial, que también incluye a las holding de entidades que tengan una operación comercial, siempre y cuando esta holding, la tenencia de esta entidad que es operativa sea más del 80% de sus activos. Es decir, si yo tengo una holding y esa holding solamente tiene un patrimonio que es el 100% y de ese patrimonio únicamente el 5% corresponde a la tenencia en otra entidad operativa, pues esta holding no va a ser una entidad financiera. Digo, es una entidad activa. Pero si esta holding además o no tiene otro tipo de servicio y solamente tiene la tenencia de una entidad que es operativa, entonces esta holding también va a ser una entidad operativa.
Para estos casos más complicados, pues siempre la recomendación es recibir la autocertificación, porque realmente, salvo que ustedes tengan los estados financieros del cuentaviente y de la subsidiaria, pues es muy difícil que lleguen a esta conclusión de que es una holding, una entidad activa y por ende también debe ser considerada activa. Las entidades pasivas van a ser la mayoría de los cuentavientes, que son sociedades básicamente de papel, son sociedades que no tienen ningún tipo de operación y son sociedades que únicamente se mantienen para la tenencia de estos activos. No tienen ninguna operación comercial y por ende todos o la mayor parte de sus ingresos vienen de rentas pasivas que van a ser los dividendos, regalías, intereses, etc. Y las entidades financieras, que tenemos las clásicas, los bancos, aseguradoras, entidades de custodia, entidades de inversión, y también les puede pasar que van a tener un cuentaviente, que es una sociedad, una fundación, un fideicomiso, que está clasificado como una entidad de inversión porque está manejada profesionalmente por otra entidad. El caso más clásico es si ustedes mismos como custodios o como banco, en el caso de los bancos, tienen la capacidad de manejar discrecionalmente los activos, entonces ya ustedes saben que esa entidad es una entidad de inversión y por ende ustedes no tienen que reportar, pero ella debe autorreportarse. Entonces, ¿qué pasa con las entidades? ¿Hay alguna manera de poner esto más grande? Yo creo que no. Es que no sé si lo ven bien, porque se ve como chico. ¿Se ve bien? Se ve bien. Sí se ve bien. Sí. Ok, es que no sé si es mi pantalla y por eso en mi pantalla lo veo súper chiquito, pero bueno, si se ve bien, está perfecto. Ok, entonces, ya vimos que tenemos que clasificar a todas las personas jurídicas. Entonces, además de clasificarlas, debo pensar en quién y cómo, qué se reporta una vez tengo la clasificación. Si yo como casa de valor tengo una sociedad y la sociedad es una sociedad activa, la tengo que reportar yo, porque yo soy la entidad financiera en la que mantiene la cuenta. ¿A dónde la voy a reportar? A la jurisdicción de residencia de la entidad. Como les comenté anteriormente, yo solamente como entidad de custodia estoy obligado a identificar a las personas que ejercen control de una entidad no financiera pasiva. Si la entidad es una entidad activa, no tengo que identificar a las personas que ejercen control, ya que solamente tengo que enviar un reporte a la jurisdicción de residencia de la entidad. Entonces, si mi cuentaviente es una entidad no financiera pasiva, ¿quién lo reporta? Lo reporto yo como entidad de custodia, porque yo soy la entidad financiera en la que mantiene la cuenta. ¿A dónde reporto? Reporto a la jurisdicción de residencia de la entidad y a la jurisdicción de residencia de la persona controladora. Solamente en este caso, entidades no financieras pasivas, tengo que identificar a las personas o personas que ejercen control y tengo que reportar a estas personas. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una institución financiera como cuentaviente? Ya hablamos que no debo identificar a la persona que ejerce control y que no tengo obligación de reporte porque las instituciones financieras son entidades que están exceptuadas de la definición de persona reportable. Pero eso no significa que nadie las va a reportar, porque como son instituciones financieras, tienen obligaciones bajo la ley 51 y tienen obligaciones de autorreportarse, como los fideicomisos que los vimos anteriormente. Igualmente las sociedades que se cataloguen como una entidad financiera y las fundaciones que se cataloguen como una entidad financiera también tienen obligaciones de autorreportarse, pero no son reportables a la entidad en la que mantienen la cuenta, es decir, la institución de custodia. No tiene obligaciones de reportarlas. Entonces, no sé si hay más preguntas con respecto a esto, pero bueno, esta parte es realmente la parte fundamental del estándar que hago y todos los pasos a seguir en cuanto al reporte se basan principalmente en esto, en cómo está clasificado el cuentaviente. De eso depende quién lo reporta y qué se reporta. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo una entidad no financiera pasiva? ¿Quién es la persona que ejerce control? Si es una sociedad, están los accionistas de más de cierto porcentaje. En Panamá, el porcentaje en la norma es 25%. Sin embargo, esta es una cosa este es uno de los señalamientos que ha hecho la OUT en cuanto a la normativa panameña y ya hay proyectos de ley pues para bajar este porcentaje al 10%, que es el porcentaje que es equivalente al de AMI. Entonces,
¿Quién es la persona que ejerce control en una sociedad? Una persona, por ahora, una persona que tenga más de cierto porcentaje, que es el 25%. Pero si ustedes lo tienen identificado con el 10%, porque es una normativa AML como un beneficiario, pues eso va a ser lo que va a aplicar en el futuro. Ahorita mismo la ley pues tiene un desfase, una diferencia en AML y en CRS que habla de 25, pero para efectos de FATCA es 10. Entonces, son los accionistas que tengan más de ese nivel. Si no consigo un accionista o no hay, porque la sociedad está atomizada y no tengo un accionista que tenga 10% o más o 25% más, en el caso de CRS, entonces tengo que ver una persona que ejerza control por otros medios, es decir, no un apoderado o un firmante en cuenta. Y en última instancia, los directores. Aquí es importante mencionar ustedes como entidades financieras que van a recibir una autocertificación, que no es que yo puedo escoger cuál de estos yo pongo como persona que ejerce control. No, esto va como una escalera. Mi primer instancia son accionistas de 10% o 25% más. Si no encuentro un accionista porque la sociedad está muy atomizada, entonces tengo que ir a una persona que ejerza control. Y si no hay, entonces los directores, o sea, los directores se incluyen como personas que ejercen control en última instancia. Si ustedes reciben una autocertificación donde se indica que las personas que ejercen control son los directores, pero ustedes ven que quien toma las decisiones en la cuenta y el firmante en la cuenta es otra persona, entonces esa persona es la persona que ejerce control en un nivel más arriba que el director. Aquí no es escoger, aquí es, si no encuentro uno en el nivel de accionistas, me voy a control por otros medios. Y si no encuentro uno, entonces voy a los directores en última instancia. Y esta definición sí sigue las normativas de Gafi de la definición de beneficiado único. Y en el caso de los fideicomisos, ¿quién es una persona que ejerce control? Todos. El fideicomitente, el consejo, el consejo en el tema, en el caso de las fundaciones, el protector, los beneficiarios, independientemente de si ejercen control o no. Esa es la diferencia entre las entidades pasivas, que se debe reportar a todos los participantes independientemente de si ejercen control o no. ¿Y qué se reporta? Tenemos una pregunta relacionada. En el caso de las fundaciones de interés privado, ¿cómo encajaría esta definición de control y qué rol tienen los miembros del consejo? Ok, las fundaciones de interés privado, a pesar de que sí son personas jurídicas, a diferencia de los fideicomisos, se catalogan o se reportan igual que un fideicomiso. Entonces, no como una sociedad, sino como un fideicomiso. Entonces, en el caso del rol del consejo, si el consejo de la fundación es una entidad financiera y tiene discreción para el manejo de los activos, entonces esta fundación igual sería catalogada como una institución financiera. La diferencia aquí principal del rol del consejo es que la fundación como tal sí es una persona jurídica y por ende la fundación como tal es la obligada a registrarse y hacer el reporte. Sin embargo, el fideicomiso no es una persona jurídica y por ende la habilidad o el responsable es el fiduciario. Queda bastante claro el concepto, gracias. Ok, y entonces aquí pues ya por último para finalizar, para dejar un espacio amplio de preguntas, en el caso de que surjan, tenemos qué información se debe reportar. Y bueno, esta información está explícitamente en la norma. Debo identificar al cuentaviente, nombre, dirección, jurisdicciones de residencia, porque se puede tener más de una jurisdicción de residencia fiscal y la norma me obliga a reportar a todas las jurisdicciones de residencia. El TIN, fecha y lugar de nacimiento. No sé si ustedes han recibido las notificaciones de la DGI por los TINs errados que hay en cuanto a los reportes, pero en efecto es importante que el TIN, que es el Tax Identification Number, esté correcto.
para que de esta manera no reciban estas notificaciones de la DGI, porque al enviar los reportes, la autoridad tributaria que las recibe en las otras jurisdicciones, pues indica que no tienen ese número de identificación tributaria registrado y que se debe hacer una corrección en el reporte, y la DGI está dando, me parece que 15 días para que se corrija. Entonces, para identificar las cuentas, pues el número de cuenta y el nombre y número de entidad de institución financiera. Y con relación a la actividad de la cuenta, en las cuentas de depósito, pues los intereses que se paguen, en las cuentas de custodia, todo lo que se le pague al cuentaviente, es decir, intereses, dividendos, rentas y beneficios pagados durante el periodo que se reporta, y para otras cuentas la suma bruta pagada. Bueno, ya con eso yo finalizo. Si tienes alguna pregunta adicional, no sé, Birmania, si hay alguna otra pregunta que quieran discutir. Pero bueno, ya con eso yo finalizo mi presentación. Espero que les haya servido, espero que tengan muchas preguntas y bueno, quedo a la orden para contestarlas, ya sea ahora o en el futuro. Bueno, Laura, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta exposición. Nos ha ampliado nuestros conocimientos sobre los antecedentes del intercambio de información fiscal y de la ley FATCA, que son mecanismos, ¿verdad?, para combatir el fraude y la evasión fiscal. También pudimos identificar cuáles son las responsabilidades tanto de las entidades financieras del sector fiduciario como de valores, que son los sectores en los que hoy nos hemos querido concentrar. Pero bueno, sabemos que es un tema técnico y que genera bastante interés. Tenemos todavía algunas otras preguntas que voy a pasar a leerte. Nos dicen, ¿las administradoras de inversión autorizadas se consideran o no una entidad financiera? ¿Deben registrarse ante el IRS, obtener un GIN y hacer un NIL report, o simplemente no se registran? Ok, para efectos de FATCA, porque recuerden que estamos tratando de dos estándares. Para efectos de FATCA, las administradoras de inversión pueden catalogarse como entidades financieras no sujetas a reportar. Obviamente la recomendación va a ser que obtengan un GIN y manden su NIL report, porque realmente no pierden nada en hacerlo. Sin embargo, y porque igual van a tener que hacerlo para CRS. Sin embargo, para FATCA podrían no cumplir con este paso porque son unas entidades, financieras no sujetas a reportar porque no tienen cuentavientes. Pero como les digo, igual van a tener que entrar al portal, igual van a tener que registrarse para CRS, igual van a tener que mandar un NIL report para CRS, y es mucho más sencillo, desde mi perspectiva, ante una revisión, una auditoría, haber obtenido un GIN y mandar su NIL report todos los años. Y en un W8 se pueden catalogar como una institución financiera en un Model 1 Jurisdiction, o se pueden catalogar como una institución financiera no sujeta a reportar, dependiendo de si han obtenido el GIN o no. La siguiente pregunta es, si mi cliente es una sociedad registrada en una jurisdicción reportable y el beneficiario final tiene residencia fiscal en Panamá, ¿esta cuenta se reporta? ¿Es reportable? Ok, aquí tenemos que ir al orden en el que se debe hacer este análisis. Si la sociedad es residente en una jurisdicción reportable, ¿cómo está clasificada esta sociedad? Vamos a partir de que es una sociedad, vamos a asumir para efectos de contestar que está catalogada como una entidad no financiera pasiva. Si está catalogada como una entidad no financiera pasiva, entonces tengo que enviar el reporte a la jurisdicción reportable en la que está registrada o es residente, y hasta ahí, porque si identifico a la persona que ejerce control y la persona que ejerce control es residente en Panamá, pues no tengo que efectuar reportes sobre esa persona. Si la institución financiera y la persona reportable están en la misma jurisdicción, no tengo que hacer un reporte, pero sí tengo que hacer el reporte en cuanto a la sociedad si es residente fiscal en una jurisdicción distinta de Panamá que está dentro del listado de jurisdicciones reportables. La siguiente pregunta dice, en el caso de valores, clientes con un modelo de cuentas segregadas y custodias en Estados Unidos, ¿la entidad financiera en la que mantiene la cuenta es la casa de valores o no? Estamos hablando de una ómnibus. Entiendo que estamos hablando de una ómnibus. Si ante la institución de depósito
en Estados Unidos, ¿quién tiene registrado la institución en Estados Unidos como el cuentaviente? Porque a pesar de que tengan, porque a pesar de que sea una ómnibus, si el cuentaviente para ellos es la casa de valores, entonces la casa de valores es el obligado a hacer el reporte. Y si se considera que está custodiando esos activos. Si las cuentas se tienen directamente en una institución en Estados Unidos y yo solamente le brindo servicios de advisory o de administración del patrimonio sin custodiar esos activos, entonces el responsable es institución financiera, que como está en Estados Unidos, pues no va a haber ningún reporte. Pero ahí es súper importante identificar si yo tengo abierto una cuenta de custodia o no. Si la casa de valores tiene una cuenta de custodia abierta, aunque los activos estén en Estados Unidos, yo como institución de custodia los estoy custodiando y por ende esas personas son mis cuentavientes y yo los tengo que reportar. Entonces, aquí, y entiendo que están hablando de las ómnibus, aquí depende explícitamente de si yo como casa de valores le tengo abierta una cuenta de custodia en Panamá o no. De acuerdo. La siguiente pregunta. ¿Hay la posibilidad de que un fideicomiso sea clasificado como una entidad no financiera activa? Realmente hay una posibilidad que yo veo y no es muy común, y es si el fideicomiso tiene como único activo acciones de una sociedad que es operativa. Porque se entendería como una entidad que es holding de una entidad que es operativa. Pero como el fideicomiso como tal no tiene una actividad comercial o no va a realizar la actividad comercial, sino que probablemente la realice la subsidiaria, ese sería el único escenario que se podría considerar que el fideicomiso es una entidad no financiera activa. Si el fideicomiso, y eso lo pueden ver en la definición, si el fideicomiso tiene como principal patrimonio, que es decir, 80% de sus activos y sus ingresos vienen de una entidad que es no financiera activa, se podría ver como un holding de esa entidad no financiera activa. Y para recalcar, nos preguntan si los asesores de inversión deben enviar NIR report o simplemente no hacen reporte. La legislación panameña obliga a todas las instituciones financieras a enviar NIL reports. De acuerdo. Bueno, todavía tenemos espacio, por lo que si tienen alguna consulta adicional, pueden también abrir el micrófono si gustan hacer alguna pregunta por la vía del micrófono. En cuanto a la pregunta que hicimos antes, el NIR report es aplicable tanto para FATCA como para CRS. En los Está asesores de registrado inversión. como una institución financiera, sí, porque está la ley 51, obliga a los NIL report para ambos tipos de reporte. Está cerrado tu micrófono, Birmania. Sí, disculpa. Bueno, voy a aprovechar para preguntarte, Laura, ¿en qué caso deberíamos obtener un número JIN para los fideicomisos? Ok, en el caso de que el fideicomiso vaya a registrarse directamente como hacer un autorreporte, es decir, que el fideicomiso que el fideicomiso sea una entidad financiera y que no tenga un sponsor ni vaya a ser tratado como un trustee documented trust. Perfecto. Otra pregunta que tenemos es, ¿cómo estas clasificaciones son iguales para bancos que para fiduciaria? Bueno, es un tema bastante largo hacer la comparación quizás entre las diferencias entre banco y fiduciaria. Sí, aquí yo creo que lo importante es determinar toda entidad financiera que tenga cuentavientes, tiene que catalogarlos, que tenga cuentavientes, personas jurídicas, tiene que
definir si son entidades de custodia, entidades financieras, disculpen, entidades financieras, entidades no financieras activas o entidades no financieras pasivas. O sea, bancos, instituciones de custodia, compañías de seguro, o sea, esas son las clasificaciones que tienen para las personas jurídicas y aplican para todas las instituciones financieras, independientemente de su tipo. Ok, un caso muy común, nos dice la compañera, un fideicomiso que administra fondos para realizar pagos operativos, es decir, una planilla, impuestos, gastos de luz. ¿Cómo se clasifica? ¿Como activo? Más que la actividad, habría que ver los activos que tiene. ¿Qué activos tiene ese fideicomiso? Si los activos que tiene el fideicomiso son activos financieros, va a ser una entidad no financiera pasiva, porque esta actividad realmente no es administración discrecional del patrimonio. Si no tiene activos financieros, pues va a ser igual una entidad no financiera pasiva porque no hay manejo discrecional por parte del fiduciario. Realmente esta administración no es una administración discrecional. Habría que revisar el contrato, porque si el contrato especifica que el fiduciario tiene que pagar A, B, C, D, pues no hay discreción del fiduciario en si lo va a pagar o no lo va a pagar. O sea que realmente esta administración no es discrecional. O sea que sería principalmente, dependiendo de sus activos, sería un fideicomiso no financiero pasivo. Es importante que sepan que para hacer el análisis, más que la actividad que realiza el fiduciario, hay que ver los tipos de activos que tiene el fideicomiso y de dónde recibe sus ingresos. ¿Cómo son tratados los fideicomisos de garantía? Los fideicomisos de garantía están exceptuados, es una de las excepciones. Si son una entidad financiera, son una entidad financiera no sujeta a reportar y son tratados similar a un escrow, que lo pueden ver en la normativa que está explícitamente exceptuado. Perfecto, pues nada, Laura, nuevamente agradecerte por tu tiempo. La verdad es que ha sido una disertación excelente. Has contestado a todas las preguntas de la asociación y sus miembros. Así que ya saben, pues todos los compañeros de Asocupa que pueden enviarnos todavía si tienen alguna consulta adicional a través del correo electrónico de la administración y se las hacemos llegar a Laura para contestar. Y con esto pues cerramos la capacitación. Le doy la palabra a Lorena Rodríguez. Bueno, muchísimas gracias a todos. En nombre de la Junta Directiva Socupa, agradecemos a Laura por tan excelente presentación y por compartir tu conocimiento y experiencia en este tema que estamos seguros que han nutrido a toda la audiencia. Gracias, Birmania, por el apoyo y moderar las preguntas y gracias a todos los presentes por asistir. Les invitamos a todos a que vean en nuestras redes sociales el cronograma de capacitaciones que tenemos mensualmente los vamos a ir publicando y los esperamos en la próxima capacitación, que será la próxima semana, y les adelanto que va a estar dirigida al sector no financiero. Así que muchísimas gracias a todos y que tengan un día excelente. Chao, muchísimas gracias. Chao. Gracias.